que nos dicen que ahora los etarras cambian de estrategia, piden perdón a sus víctimas para obtener libertad. En fin, la Audiencia Nacional revocó progresiones al considerar que no existía arrepentimiento ni perdón a las víctimas. Mira el FITI. Los presos de ETA han aprendido de sus errores. La Audiencia Nacional revocó en 2023 una quincena de progresiones al tercer grado aprobadas por el gobierno vasco al considerar que no existía arrepentimiento suficiente ni solicitud expresa de perdón a las víctimas, requisito necesario. Los terroristas encarcelados han cambiado de estrategia en los últimos meses y dirigen cartas personalizadas a los damnificados para que se incluyan en sus expedientes y obtener así la semilibertad. Vamos a explicar un poquito de qué va esto, ¿no? El Partido Socialista lo que hizo fueron dos cosas. Una, trasladar la competencia sobre prisiones en el País Vasco al gobierno vasco y por tanto al PNV. Y dos, trasladar a todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. En Navarra gobierna el PSOE. Entonces, ¿esto qué supone? Que se les progresa a todos a tercer grado a toda leche, ¿no? A partir de ahí, el juez sentenciador puede anular esa progresión de grado, pero claro, puede anularla basándose en algo, ¿no? Por ejemplo, la falta de arrepentimiento, la falta de petición de perdón a las víctimas. Y además es que la mayoría de esas progresiones de grado son ilegales. Es decir, o sea, cuando a un tío le faltan por cumplir 1000 años de condena y lo pones en tercer grado, pues lo que te estás es haciendo una amnistía encubierta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando con esta gente. Y ahora, pues bueno, van y piden perdón a las víctimas. Es pragmatismo puro y duro, ¿no? Porque de siempre el ETA y los miembros de ETA consideraban que no tenían que pedir perdón porque ellos no habían asesinado, habían ejecutado a alguien, porque ellos, en fin, toda esta serie de cosas, ¿no? Ellos no hacían atentados, hacían acciones armadas, estos, pues iba todo así. Entonces, si pedían perdón, estaban reconociendo que habían hecho algo malo, ¿no? Y ellos, en concreto, defienden que no hacían nada malo, sino que el País Vasco estaba sojuzgado por un Estado surgido de una victoria militar y entonces era lícito el recurrir a la lucha militar contra ese Estado opresor. Hola Carmen, hola Encarna. En fin, que van a ello. El gobierno vasco concedió el año pasado 61 terceros grados a presos de ETA, 10 repetidos tras ser revocadas por la Audiencia Nacional. Desde que asumió la competencia en materia penitenciaria en octubre de 2021 ha otorgado 34 progresiones más que el Ejecutivo Central durante 3 años y medio. Las víctimas consideran que se trata de una amnistía encubierta y alertan de que muchos de beneficiarios no cumplen con los requisitos de arrepentimiento, petición de perdón y colaboración con la justicia. La Audiencia Nacional advirtió que los etarras estaban utilizando un atajo para beneficiarse de las progresiones. Muchas de las cartas que enviaban incluían párrafos semejantes y estructuras calcadas, un corta-pega que podía dirigirse a cualquiera de las víctimas y que regateaba algunos de los requisitos necesarios para obtener algún beneficio penitenciario. Pero el fiscal, Carlos Bautista, recurrió a esos terceros grados al considerar que los etarras no se mostraban arrepentidos en las misivas y como consecuencia comenzaron a revocarse los terceros grados. Etarras con cuentas pendientes. Unos años después, el fiscal Bautista ha ganado el pulso a los etarras. Desde el pasado verano, los etarras con cuentas pendientes con la justicia han comenzado a escribir cartas a las víctimas de manera individualizada y no de forma genérica, como estaban realizando hasta ahora. El arrepentimiento y la petición de perdón son dos de los requisitos que marca la ley para conceder la progresión de grado. El artículo 62 de la Ley General Penitenciaria establece que la clasificación o progresión al tercer grado requerirá que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales, las condiciones personales y patrimoniales del culpable, las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura, en su caso el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición. Evidentemente la responsabilidad civil no la van a satisfacer porque primero
no pueden y segundo no quieren. Y además que son cientos de miles de euros, ¿no? Cuando tú haces un atentado en el que mueren personas, pues estamos hablando de mucha pasta. Hola, Juan Mals, ¿qué tal? En fin, el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, aboga porque los miembros de ETA cumplan sus penas con arreglo a derecho. Le preocupa a algunos de los terceros grados que se han concedido y así se lo transmitieron a la consejera de Justicia vasca, Nerea Melgosa, en una reunión el pasado 9 de enero. La organización que preside Consuelo Ordóñez considera que para que se otorgue esta clasificación a los reclusos deben darse 3 circunstancias que en muchos casos no se cumplen: arrepentimiento, petición de perdón y disposición a colaborar con la justicia. Este último requisito es más difícil de comprobar. Lo que no pueden decir es que están arrepentidos cuando participan en manifestaciones y se califican como presos políticos. Destacan desde COVID. Es que ahí está el gran problema, ¿no? Cuando ellos están diciendo que son presos políticos, que ellos no son terroristas, sino que son activistas o que son soldados del ejército vasco y tal igual, pues poco arrepentimiento pueden estar demostrando ahí, ¿no? Este último requisito es más difícil de comprobar. Lo que no pueden decir es que están arrepentidos cuando participan en manifestaciones y se califican como presos políticos, destacan desde COVID. El colectivo pone 2 ejemplos recientes. Las marchas en las pasadas Navidades en San Sebastián, donde participó el etarra Xavier Atristain, y otra en Vitoria en la que asistió Diego Ugarte, el asesino socialista Fernando Buesa. La organización que preside Ordóñez se queja de que estos y otros terroristas que han obtenido un tercer grado no reconocen sus crímenes. Creen que están encarcelados por sus ideas, que la lucha es una lucha de liberación. Las víctimas de ETA también recuerdan que todavía quedan por resolver 379 crímenes cometidos por la banda terrorista y piden colaboración tanto a quienes los materializó como a aquellos miembros de la izquierda abertzale que puedan arrojar luz sobre sus autores intelectuales. Sí, bueno, esto es clamar en el desierto, está claro. El portavoz de SARE, Joseba Azcárraga, denunció durante una marcha que concentró a 2.000 personas el pasado enero en Bilbao a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario. Es que no son presos ordinarios, son presos terroristas y por tanto no se les aplica la legislación ordinaria, sino la legislación antiterrorista. ¿Por qué? Porque el terrorismo es un acto, es una conducta lo suficientemente grave y que socava tanto el orden constitucional que el Estado se defiende de una manera especialmente intensa de esa amenaza. Y es lo lógico. Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle. No los hemos traído hasta aquí para que continúen en la cárcel. Los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo. Eso parece que lo tenemos claro todos. Azcárraga crítico a la Fiscalía y la Audiencia Nacional por recurrir las concesiones de tercer grado a presos de ETA. Además, exigió que sean las instituciones políticas y judiciales de Euskal Herria las que diseñen y faciliten el recorrido del regreso a casa de los presos. Para ello solicitó una política judicial y penitenciaria sin normas excepcionales. No exigimos privilegios, exigimos que se les aplique la legalidad ordinaria y se respeten los derechos que asisten a las personas privadas de libertad. Claro, pero es que no se te puede aplicar la legalidad ordinaria a quien ha cometido crímenes que no son ordinarios. Punto. En la actualidad, 127 etarras cumplen pena en las cárceles vascas. En los 2 últimos años, desde que se transfirió la competencia al gobierno vasco, funcionarios de prisiones han denunciado privilegios a los reclusos de ETA frente a las excepcionalidades que se les aplica, según SARE. Y no solo ellos, otros presos también lo han hecho tras ser testigos del trato de favor que se les dispensa. Una celda individual, poseer un trabajo en la prisión remunerado o la concesión de permisos de salida express. No tengo tampoco ninguna duda de que son mejor tratados que los presos comunes. No tengo absolutamente ninguna duda. Pero en fin, que se pudran en el infierno toda esta banda de basuras.